Desde niños nos enseñaron que si estudiamos duro, conseguimos buenas notas y encontramos un trabajo estable, tendremos éxito. Pero si eso fuera verdad, ¿por qué hay tantas personas con títulos universitarios, con buenos empleos, y aún así viven estresadas por el dinero? Robert Kiyosaki lo descubrió desde joven, observando a dos padres muy diferentes. Uno era su padre biológico, su padre pobre, un hombre educado, trabajador, con principios y un gran corazón. El otro, el padre de su mejor amigo, su padre rico, un empresario sin estudios universitarios, pero con una mentalidad completamente distinta sobre el dinero. Fue en ese contraste donde Robert entendió la gran diferencia entre los pobres, la clase media y los ricos, no está en cuánto ganan, sino en cómo piensan, cómo usan el dinero y qué hacen con él. Kiyosaki recuerda que mientras su padre pobre decía, no puedo permitirme eso, su padre rico decía, ¿cómo puedo permitírmelo? Esa diferencia de una sola frase es el punto de partida de dos caminos opuestos. Los pobres y la clase media piensan en sobrevivir. Los ricos piensan en multiplicar. Los pobres trabajan por dinero. Los ricos hacen que el dinero trabaje para ellos. La mayoría de las personas vive atrapada en un ciclo que Kiyosaki llama la carrera de la rata. Se levantan temprano, van al trabajo, pagan deudas, pagan impuestos, pagan la tarjeta, y cuando creen que van a salir adelante, aparece un gasto nuevo. Compran cosas para verse bien, pero se olvidan de construir activos. La clase media especialmente se siente cómoda, pero esa comodidad es una trampa. Tienen un carro, una casa con hipoteca, un salario fijo y creen que eso es estabilidad. Sin embargo, si pierden su empleo o se enferman, todo se derrumba. Los pobres gastan dinero que no tienen en cosas que no necesitan para impresionar a personas que no les importan. Los ricos, en cambio, invierten su dinero en cosas que les generarán más dinero. Kiyosaki cuenta que su padre pobre siempre le decía que el dinero era la raíz de todos los males, mientras su padre rico decía, la falta de dinero es la raíz de todos los males. Y esa frase resume toda su filosofía. Robert comprendió que los pobres se enfocan en el presente, los de clase media en la seguridad y los ricos en las oportunidades. Por ejemplo, cuando hay una crisis, los pobres entran en pánico, la clase media ahorra y los ricos invierten. En una ocasión, durante una recesión en Hawái, Robert recuerda cómo su padre pobre temía perder su trabajo como funcionario público. En cambio, su padre rico compraba propiedades a precios bajos porque sabía que, cuando el miedo pasara, su valor se multiplicaría. Esa es la diferencia entre temer perder y entender ganar. Otra diferencia profunda está en cómo ven la educación. Los pobres piensan que la educación termina cuando se gradúan. Los de clase media buscan títulos, diplomas y especializaciones, creyendo que eso les dará más ingresos. Los ricos invierten en educación financiera, en aprender sobre inversiones, negocios y activos. Robert lo dice claro, la escuela te enseña a trabajar por dinero, pero no te enseña a hacer que el dinero trabaje por ti. Y esa falta de educación financiera es la razón por la que muchas personas inteligentes siguen siendo pobres. El pensamiento de la clase media está lleno de miedo, miedo a perder, miedo al riesgo, miedo a no tener suficiente. Pero los ricos saben que el riesgo bien manejado es el precio de la libertad. Kiyosaki dice que el miedo al dinero controla a la mayoría, porque no entienden cómo funciona. Creen que deben trabajar más para ganar más, pero no se dan cuenta de que la clave está en cambiar su mentalidad. Los ricos no se enfocan en el salario, sino en los activos. No preguntan cuánto me pagarán, sino cuánto me generará esto a largo plazo. Robert aprendió esta lección a los 9 años. Un día le preguntó a su padre rico cómo podía hacerse rico. Él le dio una respuesta extraña, trabaja para mí gratis. Robert se sintió confundido y un poco molesto. ¿Cómo iba a hacerse rico trabajando sin que le pagaran? Pero su padre rico le explicó algo que jamás olvidó, la mayoría de la gente trabaja por dinero, y por eso nunca entienden cómo hacer que el dinero trabaje para ellos. Tienes que aprender, no trabajar por dinero. Esa experiencia lo cambió para siempre. Con el tiempo, Kiyosaki entendió que la verdadera riqueza no depende del dinero, sino de la libertad de tiempo. Los pobres y la clase media venden su tiempo por dinero, mientras los ricos compran tiempo con el dinero que generan sus activos. Un pobre dice, no tengo tiempo para eso. Un rico dice, ¿cómo puedo hacer que otro lo haga por mí? Otra gran diferencia está en el flujo de dinero. En los pobres, el dinero entra y sale inmediatamente en cosas que se deprecian.
En la clase media, el dinero entra, se usa para pagar deudas y mantener un estilo de vida que parece éxito, pero que en realidad es esclavitud disfrazada. En los ricos, el dinero fluye hacia activos, negocios, bienes raíces, inversiones, royalties, acciones. En cada uno de esos activos hay un sistema trabajando las 24 horas, generando más dinero sin su esfuerzo directo. Robert suele decir que la libertad financiera comienza cuando tu dinero genera más dinero del que gastas. No necesitas millones para lograrlo. Necesitas activos. Y para tener activos, primero debes cambiar tu mentalidad. En el fondo, el dinero es solo un reflejo de lo que piensas. Si crees que el dinero es malo, lo alejarás. Si crees que solo puedes ganarlo con esfuerzo físico, te quedarás atrapado en la carrera. Pero si entiendes que el dinero es una herramienta, comenzarás a usarlo para construir libertad. Kiyosaki explica que los pobres buscan empleo, la clase media busca estabilidad y los ricos buscan libertad. La estabilidad es una ilusión. Las empresas pueden cerrar, los gobiernos pueden cambiar políticas y las monedas pueden perder valor. Por eso los ricos nunca dependen de una sola fuente de ingresos. Construyen múltiples flujos, diversifican, crean sistemas que se sostienen incluso cuando duermen. Robert dice que cuando su padre pobre lo regañaba por hablar de dinero, le decía, no hables de eso, es de mala educación. Su padre rico, en cambio, le decía, si no hablas de dinero, nunca lo entenderás. Esa diferencia en las conversaciones familiares crea generaciones de pobres y generaciones de ricos. Los hijos de los pobres aprenden que el dinero es escaso. Los hijos de los ricos aprenden que el dinero se crea. En una conferencia, Kiyosaki contó que durante años la gente le preguntaba cómo hacerse rico rápido. Él respondía, primero deja de pensar como pobre. Porque la riqueza no se mide por cuánto ganas, sino por cuánto tiempo puedes vivir sin trabajar y mantener tu nivel de vida. Un pobre puede ganar mucho y seguir siendo pobre si gasta todo. Un rico puede ganar poco, pero si su dinero trabaja para él, su libertad crece cada día. Entonces, si estás viendo este video y te preguntas en qué grupo estás, no te fijes en tu salario. Mírate en el espejo y pregúntate, ¿mi dinero trabaja para mí o yo trabajo para él? ¿Gasto para verme bien o invierto para estar libre? ¿Busco estabilidad o busco conocimiento? La respuesta a esas preguntas revela tu verdadera posición económica, no tu cuenta bancaria. Robert Kiyosaki enseña que el primer paso hacia la libertad financiera es dejar de culpar al sistema, al gobierno o al jefe y asumir responsabilidad. Nadie te enseñó educación financiera, pero ahora puedes aprenderla. Empieza por leer, por observar cómo fluye el dinero en tu vida. Anota tus gastos, identifica tus activos y pasivos y enfócate en construir flujo. El dinero no cambiará hasta que cambies tú. Y recuerda esta frase de Robert que resume todo, los pobres trabajan por dinero. La clase media trabaja por seguridad. Los ricos trabajan por libertad. La libertad no se hereda, se construye con conocimiento, disciplina y mentalidad. Si este video te hizo pensar diferente, entonces ya diste el primer paso. Porque el cambio no empieza con dinero en el bolsillo, sino con una nueva idea en la mente. ¿Quieres que continúe con la segunda parte del guión para completar los 50 minutos? En esa parte se profundiza en cómo pasar de clase media a rico paso a paso, con ejemplos reales y estrategias que Robert enseña en sus conferencias. Vivimos en un mundo donde todos trabajamos por dinero, pero muy pocos entienden realmente cómo funciona el dinero. Desde pequeños nos enseñan que debemos estudiar, conseguir un buen empleo y vivir seguros. Pero nadie nos enseña lo más importante, cómo hacer que el dinero trabaje para nosotros. Y esa es la diferencia más grande entre los ricos, la clase media y los pobres. No está en cuánto ganan, sino en cómo piensan. Cuando yo era niño, tuve dos padres. Uno era mi padre biológico, un hombre muy inteligente, con títulos, maestrías y doctorados. Siempre me decía, Robert, estudia duro, consigue un empleo estable y trabaja por tu seguridad. El otro, mi padre rico, el papá de mi mejor amigo Mike, me decía algo completamente diferente, Robert, no trabajes por dinero. Aprende a hacer que el dinero trabaje para ti. Esa frase cambió mi vida para siempre. Y aquí comienza la gran diferencia entre las tres mentalidades. Los pobres trabajan por necesidad. La clase media trabaja por estabilidad. Los ricos trabajan por oportunidades.
Los pobres piensan en cómo llegar a fin de mes, los de clase media en cómo pagar sus deudas y los ricos en cómo aumentar sus activos. La mente del pobre se enfoca en sobrevivir, la mente del rico en multiplicar. Cuando era joven, recuerdo que mi padre pobre me decía que debía ir a la escuela para conseguir un buen empleo. Pero veía a mi padre rico haciendo negocios, comprando propiedades, invirtiendo. Mientras uno hablaba de seguridad, el otro hablaba de libertad. Y entendí algo poderoso: la escuela te entrena para ser un buen empleado, no para ser libre. La gente pobre piensa que el dinero es la raíz de todos los males. La clase media cree que el dinero es algo que se debe ganar trabajando duro. Pero los ricos entienden que el dinero es una herramienta. No algo que debas temer, sino algo que debes dominar. Si el dinero controla tus emociones, siempre serás su esclavo. Pero si tú lo controlas, se convierte en tu sirviente. Los pobres gastan el dinero antes de tenerlo. Los de clase media lo gastan en pasivos que creen que son activos: una casa grande, un carro nuevo, vacaciones que no pueden pagar. Los ricos lo invierten. Ellos entienden que cada peso que sale de su bolsillo debe regresar multiplicado. Por eso, cuando la mayoría recibe un aumento de sueldo, cambia de celular o compra algo nuevo. El rico, en cambio, compra tiempo, libertad y activos que generen más ingresos. Y aquí está el error más común de la clase media: creer que tener un buen empleo y un salario alto los hace seguros. Pero la seguridad es una ilusión. Puedes tener el mejor título, el mejor empleo, y perderlo mañana. El sistema fue diseñado para mantenerte dependiendo de un cheque, trabajando duro, pagando impuestos, comprando cosas, endeudándote y volviendo al trabajo. Ese ciclo es lo que Robert Kiyosaki llama la carrera de la rata. Correr, 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 sin avanzar. Recuerdo una vez que mi padre rico me mostró un billete y me dijo: Robert, la mayoría de las personas trabajan toda su vida por esto, sin entender que esto no tiene valor real. Es papel. Lo que le da valor es el sistema. Pero si aprendes cómo funciona el sistema, puedes usarlo a tu favor. Y tenía razón. Los ricos no trabajan por dinero, crean sistemas que generan dinero. Los pobres buscan un salario. Los ricos buscan flujo de efectivo. Esa es una diferencia fundamental. Cuando entiendes eso, cambias tu manera de pensar y con ello, tu destino financiero. El pobre pregunta: ¿cuánto me van a pagar? El rico pregunta: ¿cuánto me va a producir? Por eso ves personas que ganan mucho dinero, pero viven endeudadas. No importa cuánto ganes, sino cómo usas lo que ganas. He conocido doctores, abogados y ejecutivos que ganan miles de dólares, pero gastan más de lo que producen. Y también he conocido emprendedores con ingresos modestos que se vuelven millonarios porque cada centavo lo ponen a trabajar. Esa es la verdadera inteligencia financiera. La clase media vive atrapada entre el miedo y la codicia. Miedo de perder el empleo y codicia por comprar más cosas. Esa combinación los mantiene esclavos del dinero. Los ricos sienten miedo también, pero lo usan como motor. No evitan el riesgo, lo gestionan. No gastan en emociones, gastan en educación financiera. Mucha gente me dice: Robert, yo no tengo dinero para invertir. Y yo les respondo: no necesitas dinero, necesitas ideas. Porque el dinero sigue a las ideas. Los ricos se enfocan en crear valor, no en ganar dinero. Cuando creas algo que soluciona problemas, el dinero te busca. Piensa en esto: el pobre compra cosas, la clase media compra pasivos creyendo que son activos, y los ricos compran activos que les generan más activos. Un pobre gana dinero y lo gasta en comida o entretenimiento. Un rico gana dinero y lo pone en un activo que le paga su comida y su entretenimiento. Es un ciclo de poder. Y no hablo de suerte. Hablo de mentalidad. Mi padre rico me enseñó que todos tenemos el mismo cerebro, pero no todos lo usamos igual. El pobre dice: no puedo permitírmelo. El rico dice: ¿cómo puedo permitírmelo? Una sola pregunta cambia todo, porque abre tu mente a las posibilidades. Otro punto crucial es que los pobres y la clase media confunden trabajo duro con éxito. Pero el trabajo duro no te hace rico. Si así fuera, todos los obreros del mundo serían millonarios. Lo que te hace rico es trabajar inteligentemente, no arduamente. Los ricos no trabajan más, trabajan con más enfoque y con apalancamiento. Por ejemplo, un pobre trabaja por dinero. Un rico crea una empresa que trabaja por él. Un pobre se endeuda para comprar cosas.
Un rico se endeuda para comprar activos. Un pobre ve los problemas como obstáculos. Un rico los ve como oportunidades de negocio. La diferencia no está en el entorno, está en la mentalidad. Cuando empecé a invertir en bienes raíces, todos decían que era arriesgado. Pero yo había aprendido que el riesgo no está en la inversión, sino en el inversionista. Si tú no sabes lo que haces, todo es riesgoso. Si sabes lo que haces, todo es oportunidad. Una de las lecciones más poderosas que aprendí fue esta: los pobres trabajan por dinero, los ricos hacen que el dinero trabaje para ellos. No es solo una frase, es una filosofía de vida. Si hoy estás trabajando solo por pagar cuentas, estás en el cuadrante equivocado. Si estás creando sistemas que te generan ingresos mientras duermes, estás en el camino correcto. Por eso siempre le digo a la gente, deja de buscar un aumento y empieza a construir activos. Deja de gastar dinero que no tienes en cosas que no necesitas para impresionar a personas que ni te importan. Empieza a invertir en tu educación, en tu mentalidad, en tus activos. Y si ahora te preguntas, ¿por dónde empiezo? Empieza por observar tus hábitos. Cada peso que gastas, cada decisión que tomas, está construyendo tu futuro o destruyéndolo. Lee libros, rodéate de personas que piensen en grande, aprende sobre inversión, finanzas, bienes raíces, negocios digitales. Recuerda, el dinero no cambia a las personas. Solo revela quiénes son realmente. Si eres pobre de mente, el dinero te hará más pobre emocionalmente. Si eres rico de mentalidad, el dinero solo amplificará tu capacidad de crear, ayudar y prosperar. Y te dejo con esta reflexión final: los pobres trabajan por dinero. La clase media trabaja por estabilidad. Los ricos trabajan por libertad. Decide hoy en cuál de esos 3 niveles quieres vivir, porque la decisión no está en el dinero que tienes, sino en cómo piensas.